Hola, mi nombre es Daniel Sigris y nosotros les vamos a hablar sobre el RNA de interferencia. Pero para comenzar, ¿qué es el RNA? El RNA o ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas y este se obtiene generalmente en el paso de transcripción, que está dentro del dogma central de la biología molecular. Recordemos que en la célula podemos encontrar distintos tipos de RNA, no solo es una molécula, sino es un conjunto de moléculas. El RNA podemos encontrarlo de su manera mensajero, ribosomal, de transferencia y del que hoy hablaremos, el RNA de interferencia. Pero, ¿qué es el RNA de interferencia? Es una molécula corta de RNA bicatenario de 21 a 25 nucleótidos que se ha demostrado que funciona como intermediario clave para desencadenar la degradación del RNA específico, en general el RNA mensajero, de secuencias durante el silenciamiento genético post-transcripcional en invertebrados, en plantas y invertebrados. Como primer antecedente, podemos decir que antes del descubrimiento del RNA de interferencia, se había descrito en plantas un fenómeno denominado silenciamiento genético, en experimentos diseñados para potenciar el color de las petunias, aumentando, mediante ingeniería genética, el número de copias del gen responsable de la síntesis de este pigmento. Después se observó que se producía el efecto contrario, originándose una flor completamente blanca. En cuanto a la historia del descubrimiento del RNA de interferencia, sabemos que el fenómeno de silenciamiento génico se describió por primera vez en plantas a finales de la década de 1980, y después el fenómeno fue observado en el gusano de seda en 1988 por Fire y colaboradores. Estos investigadores, en el mismo año de 1998, continuaron buscando un modo eficiente de silenciar genes como estrategia para estudiar su función en el desarrollo del gusano de seda. Posteriormente, en el año de 2001, se describieron mecanismos similares en células de mamíferos, lo cual contribuyó al estudio de los mismos como mecanismos regulatorios de la expresión génica y de la función de los genes. En 2006, Fayer y Melo recibieron el Premio Nobel en Medicina y Fisiología por descubrir el mecanismo del RNA de interferencia. Andrew Fire siguió trabajando con Nature y otras revistas reconocidas a nivel internacional con el RNA de interferencia, ampliando su panorama no solo en plantas o en gusanos de seda, inclusive en parásitos como Caenoavidis elegans y en bacterias como Escherichia coli, y hasta la fecha, a sus 62 años de edad, sigue publicando investigaciones científicas que permiten ampliar el conocimiento sobre el RNA de interferencia como herramienta terapéutica para combatir enfermedades como el síndrome de ojo seco con instituciones como Silentis, o inclusive ha trabajado para combatir el cáncer. El ácido ribonucleico de interferencia, IRNA o RNA interference, es un mecanismo conservado a través de la evolución en el cual una doble cadena de RNA, double strand RNA o bien conocida como dsRNA, participa en el silenciamiento de la expresión posttranscripcional de genes blancos con secuencia homóloga. Inicialmente, los microRNAs se transcriben como precursores formados por una cadena de más de 2 kilobases de longitud, presentando extensiones de bases que pueden sufrir emparejamiento o adoptar estructuras de horquilla, conocidas como loop. Además, en las regiones en las que hay un emparejamiento de bases pueden aparecer burbujas que, junto con las estructuras en horquilla, son importantes, por una parte, para el reconocimiento de los microRNAs por las enzimas celulares y por otra, para la capacidad de esos RNAs para silenciar los genes. La regulación de genes mediante el mecanismo de RNA de interferencia depende del grado de homología entre un microRNA y su RNA mensajero diana. Los complejos de microRNA RISC inhiben la función génica por dos vías distintas. La primera puede ser cuando los microRNAs se emparejan imperfectamente y por lo tanto se silencia la expresión del gen por represión de la traducción.
o sea, impidiendo que el RNA mensajero se pueda leer por los ribosomas. El segundo método es cuando los microRNAs presentan una secuencia idéntica al RNA mensajero diana y se inhibe la función génica por degradación de este mismo RNA mensajero. De manera alternativa al silenciamiento a través de RISC, puede existir un silenciamiento a través de la RNA polimerasa dependiente de ARN. Se piensa que después de la rotura de los dsRNAs por dicer, los cRNAs se pueden separar al ser poco estables. Una vez que las cadenas de RNA se han separado, la cadena antisentido se une a un RNA mensajero de secuencia complementaria. Esta pequeña cadena actúa como primer de una ARNA polimerasa dependiente de RNA que sintetiza una cadena complementaria de RNA, de manera que se genera un dsRNA. Esta double-strand RNA se rompe por cRNA por la acción de la enzima dicer, pudiendo comenzar el proceso, bien por este tipo de silenciamiento o bien por el silenciamiento a través de RISC. El mecanismo de RNA de interferencia puede resumirse en 4 pasos. 1. El RNA de interferencia corto se introduce en la célula. 2. El RNA de interferencia corto se acopla a RISC y se remueve la hebra sentido. 3. El RNA de interferencia se une al RNA mensajero cortándolo. Y por último, paso número 4, se evita la traducción y se silencia el gen. El microRNA o RNA de interferencia no va a permitir que se cree una proteína, por alguna de las razones que ya mencionaremos más adelante. Pero ¿cómo hará esto? Atacándola desde su origen, desde el RNA mensajero. Recordemos que el RNA mensajero tiene un tamaño de 300 hasta más de 2000 nucleótidos, mientras que el RNA de interferencia es tan solo un bebé de 21 a 25 nucleótidos. Entonces, ¿cómo hace una molécula tan pequeña para silenciar una molécula tan grande? Lo que hará será que se pegará al RNA mensajero con la finalidad de que las nucleasas lo detecten como RNA mensajero fallido y lo degraden, hidrolizando de manera indiscriminada los nucleótidos y impidiendo así la traducción. En caso de que las nucleasas no aparecieran, el RNA mensajero unido al RNA de interferencia tratará de acoplarse a un ribosoma, y una vez que el RNA de transferencia llegue al codón donde se unió el RNA de interferencia, este no podrá ser leído, y la proteína, por lo tanto, no podrá ser terminada, dejando así una proteína trunca que sí o sí deberá ser marcada por ubiquitina para su posterior destrucción por proteasas. Algunas aplicaciones prácticas del RNA de interferencia podría ser toda la tecnología derivada de este, que ha revolucionado la forma en que podemos analizar la función de los genes. Ahora podemos llevar a cabo estudios de silenciamiento genético de una manera sencilla y eficiente. En ellos introducimos en las células Small Interferencing RNAs, por sus siglas, cRNAs, diseñados artificialmente para silenciar un gen determinado. Esta tecnología representa una oportunidad única para identificar genes implicados en cualquier proceso biológico o enfermedad. Además, debido a su sencillez, estos estudios pueden ser realizados en miles de genes a la vez, dándonos una perspectiva global del problema biológico que estamos estudiando. Lo que respecta a la inmunidad, la interferencia del ARN es una parte vital de la inmunidad inmune a virus y otro material genético extraño, especialmente en plantas donde también puede prevenir la autopropagación de transposones. Plantas como la Arabidopsis thaliana expresan múltiples homólogos de Dicer que están especializados para reaccionar de manera diferente cuando la planta se expone a diferentes virus. Incluso antes de que se entendiera por completo la vía del ARN de interferencia, se sabía que el silenciamiento de genes inducido en plantas podría extenderse por toda la planta en un efecto sistemático y podría transferirse de la manera a las plantas de vástago mediante injertos.
Desde entonces, este fenómeno ha sido reconocido como una característica del sistema inmunológico de la planta, que permite que toda la planta responda a un virus después de un encuentro localizado inicial. En cuanto al futuro terapéutico del ARN de interferencia, la supresión de la expresión de genes por IRNA es generalmente un fenómeno transitorio. El silenciamiento genético en células de mamífero está limitado por el número de moléculas de Small Interferencing RNA que se introducen en la célula. El número de cRNAs decrece con el tiempo debido a la dilución que se produce cuando las células se dividen y la degradación de las enzimas celulares procede. Una vez que los cRNAs son introducidos, la expresión genética se recupera después de entre 96 y 120 horas, o de entre 5 y 3 divisiones celulares después de una transfección. RNA de interferencia en mamíferos. El silenciamiento en mamíferos mediante el IRNA parece ser llevado a cabo mediante el complejo RISC, puesto que no se ha encontrado una proteína homóloga a esta. Tampoco se ha detectado ningún sistema de RNA de interferencia transitorio en células de mamíferos. Esto puede ser debido a que la introducción de grandes cadenas de RNA en células de mamífero producen una disminución de la transcripción y de la traducción, en parte debida a la activación de la proteína quinasa dependiente de esta. Por nuestra parte ha sido todo. Mi nombre fue Daniel Sigrist y mi equipo fue César Morales y Joaquín Camacho. Esperemos que hayas entendido y que hayas resuelto todas tus dudas. De lo contrario, te dejaremos las referencias de donde obtuvimos toda la información.